Bueno, en el caso del estrés crónico, es que la respuesta se vuelve a regenerar cuando debería estarse apagando, se regenera. Y se da una situación donde el estresor no se termina de erradicar. Y imagínense un relato de un chico que hoy tiene 30 y pico de años y que cuenta cómo en el colegio le hacían bullying permanentemente durante toda la clase, ¿no? Todos los alumnos, él tal vez no era el peor que la pasaba, pero era el segundo peor que le pasaba. Y crónicamente eran chistes, bromas, pegarle plasticola en el pelo, y que todavía en algunas clases se le sumaba la maestra de inglés, lo cargaba también. O sea, no solamente eran los compañeros, sino que había un compañero exponiendo en el frente y la maestra de inglés cargándolo al mismo tiempo. Y a esta pobre persona, todavía, si estallaba, lo mandaban a dirección y le ponían amonestaciones. Y, y que de repente a esta persona luego la llamaran por teléfono y hubiera risas del otro lado cuando estaba en su casa. Y que cuando se iba a dormir tenía pesadillas pensando en esta gente. Y cuando se despertaba al día siguiente los tenía que volver a ver. Imagínense la respuesta de estrés de una persona así, que no le pasó un día, le pasa todos los días. Y los padres no son capaces de registrar ni medio de lo que pasa. Y que cuando quiere decirle algo a los padres, el padre dice, estoy cansadísimo, vengo del laburo, no me vengas a joder en este momento. Quiero ver la tele, ¿no? Y esto se prolonga en el tiempo. ¿Se imaginan que cuando el cortisol debería estar apagando este sistema, lo único que detecta el sistema límbico es que hay peligro y no hay que apagar el sistema, hay que volverlo a encender? Y que esta respuesta nunca termina de concluirse. Y el estado que les acabo de contar se empieza a cronificar. Celie lo llama a esto el estado de resistencia. Hoy lo llamamos estrés crónico, tanto el estado de resistencia como la fase de agotamiento, pero está bueno la diferencia que hace Celie para distinguir. En la fase de resistencia, la analgesia que sentimos no nos permite todavía ver el desgaste que estamos provocando en nuestro organismo para mantener este nivel de combate, para mantenernos adaptados al estresor. Imagínense que el cortisol empieza a aumentar, ya que todo el tiempo estamos terminando la respuesta y el cortisol a cada rato está terminando su respuesta y vuelven a encender el sistema y volvés a activar el cortisol y empiezan a aumentar los niveles de cortisolemia en sangre. El cortisol se transporta en general por algunas proteínas como la proteína transcortina o la albúmina y, y necesitan ser transportados para viajar por la sangre y generar sus efectos. Cuando empezamos a aumentar sus niveles, empiezan a tener unos efectos modificadores del interior del funcionamiento de las células, empiezan a cambiarle el metabolismo a las células. Entonces, una de las cosas muy potentes que hace el cortisol es un inmunosupresor para toda la respuesta inmunológica, tanto para la respuesta inespecífica como para la respuesta específica que genera memoria, los dos tipos de sistema inmunológico, ¿sí? O sea, va tanto a disminuir a los macrófagos como al complemento, como a las células B y células T. O sea, todo el sistema inmunológico se deprime. El efecto antiinflamatorio de los corticoides, como el cortisol, cualquiera de ustedes lo puede haber experimentado usando nasolín. Cuando tienen la nariz congestionada por una respuesta inmunológica,
que les inflamó la nariz y no pueden respirar, ¿vieron esas gotitas de corticoide? Y es como mágico, se produce un Sí, efecto antiinflamatorio y respirás de golpe. Todos tienen esa experiencia, ¿no? Bueno, eso que lo han vivenciado ustedes a nivel local en su nariz, imagínense a nivel masivo por todo el organismo, la depresión del sistema inmunológico en la fase de resistencia. Esto puede hacer que estamos engripados, nos estamos enfermando, y como cuando estábamos jugando al fútbol todos lastimados y no nos dábamos cuenta, en la fase de resistencia no nos damos cuenta que estamos enfermos y seguimos y seguimos y seguimos, y mientras estemos a 220 con los dedos metidos en el enchufe, no nos damos cuenta. No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo, con neuro me imagino, ¿no? Se han puesto a estudiar y estudiar y estudiar, y de repente rinden el examen y se relajan, ¿no? Y de repente se dan cuenta que les dolía la garganta, que les dolía la espalda, que están cansadísimos, que tienen ganas de dormir toda la tarde. ¿Les ha pasado después de un examen importante el sí, hecho de descubrir ese cansancio, esos toda dolores la que semana. sentían? ¿Sí? Pato, vos lo has percibido. Toda la semana, digo. Sí, sí, claro. ¿Vieron? Cuando uno para el carro, ¿viste? Mucha gente sabe que no debe detenerse porque si se detiene, después va a quedarse en cama una semana. Entonces, tratan de no bajarse de la fase de resistencia. ¿Mm? Después de dar un final, por ejemplo, Ignacio, claro. Profe, Sí, no sé si por ahí me adelanta una explicación por tuya, favor. pero en este caso de un jovencito, ¿no? Sí. Yo había puesto ahí en el chat pan triste, porque lo que imagino es que en algún momento, por ahí me equivoco, ¿no? Pero en algún momento, frente por ahí al menor, va a haber algo que va a detonar, lo va a hacer detonar. Se me ocurre, y por ahí me estoy equivocando, que va a haber una situación que lo puede hacer, como en este caso, que yo me acuerdo de este pibe, ¿no? Que, bueno, había sufrido todo tipo de vejación de este tipo, ¿no? Sí. Que atentaba contra su autoestima y que terminó detonando eso. Me parece, o me equivoco, ¿pasa esto o no tiene nada que ver? No necesariamente, vos me estás hablando del que fue con un revólver allá en el Y sur. bueno, puede haber otras alteraciones, A eso te claramente. estás refiriendo. Sí, 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 sí. sí, obviamente pueden pasar esas cosas, pero no necesariamente. Hay muchas personas que se deprimen y Uh-huh. van a más bien a quedarse enfermas en la cama. Pero Perfecto. sí, ahora en un ratito vamos a ver algunos desenlaces del estrés crónico. Gracias, profe. Acá estamos viendo como el cortisol, la aldosterona, que es otro también esteroide, son todas hormonas esteroides estas, tienen receptores dentro de las membranas. Acá les hice la membrana fosfolipídica. ¿Eh? Digo porque me costó hacerla, les muestro. Y como el cortisol tiene esta cuestión de que se puede fusionar con los glúcidos y meterse dentro del interior de la célula e interactuar con los receptores que son para el glucocorticoides. Así como la aldosterona también lo hace con los mineralocorticoides. Bueno, la cuestión es que en las células el exceso de cortisol provoca cosas como esta. Toda célula que tenga receptores para cortisol va a interactuar con el mismo y puede generar, por ejemplo, que el cortisol entre a una célula, se acopla a su receptor y como una unidad pueden ingresar al nucleolo y activar, desenrollando algunas hebras de ADN de los histonas para que, por ejemplo, se produzcan más receptores de glucocorticoides y todavía esa célula sea más sensible al cortisol. ¿Qué hace el cortisol en las células que tienen receptores para glucocorticoides? Por ejemplo, habíamos dicho que los órganos que no son fundamentales para la supervivencia inmediata, por ejemplo, reproducirse cuando está en juego tu vida, no es algo fundamental. Entonces, ovular o generar espermogénesis no es muy
muy adecuado si podés estar por morirte en el minuto siguiente. Por lo cual, se van a inhibir los transportadores de glucosa de aquellos órganos y aquellas glándulas que no son fundamentales para la supervivencia inmediata. El cortisol impide que entre glucosa en estas células y no vamos a tener, nuestro sistema digestivo no va a asimilar bien los alimentos, en general separa la digestión, puede aumentar la constipación, puede aumentar que la piel no tenga los nutrientes suficientes y se envejezca, que el sistema inmunológico esté deprimido porque no tenga los nutrientes suficientes para funcionar, que el sistema reproductivo no lo tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Todo porque le estamos dando la energía a los que van a luchar, el corazón, el cerebro y los músculos. ¿Sí? Entonces todas estas modificaciones del cortisol se empiezan a generar a largo plazo, empiezan a generarse cambios plásticos a largo plazo y que se suele llamar carga alostática. Son las modificaciones que el estrés crónico le va produciendo a nuestro organismo. El cortisol, así como atravesaba las membranas, ¿vieron? De fosfolipídicas, como un fantasma que atraviesa la pared, bueno, también atraviesa la barrera hematoencefálica. Una cosa que vimos la primera clase, que había una barrera para que no entre cualquier cosa a interactuar con las neuronas. Entonces el cortisol sí puede pasar. Y el cortisol va a empezar a interactuar con las neuronas que tengan receptores para glucocorticoides. Por ejemplo, ¿quiénes tienen la corteza frontal? Los parietales, las amígdalas, el hipocampo, el núcleo accumbens, el hipotálamo. ¿Y qué va a ocurrir en la fase de resistencia con toda esta interacción? Bueno, acá simplemente para mostrarles que el cortisol está interactuando con la amígdala y el hipocampo que tienen receptores para ella. Y esto es un poco como el cuento de Pedro y el lobo. ¿Vieron Pedro que siempre llamaba a la gente diciendo que había un lobo? Y entonces venían todos los granjeros con los tridentes, con la guadaña para salvarlo del lobo. Y era mentira, ¿no? Entonces llegó un momento en que Pedro, de verdad, venía un lobo que se lo quería comer y no vino nadie a ayudarlo. Bueno, algo parecido pasa con los receptores para cortisol. Los receptores que tiene la amígdala y el hipocampo le están recibiendo la señal de que ya se terminó la respuesta de estrés, ya estamos tranquilos, quédense tranquilos, apagamos el sistema. Y la amígdala y el hipocampo están detectando de que me siguen haciendo bullying, me siguen jodiendo. Entonces en algún momento los receptores se desensibilizan y ya no responden más al cortisol. Y si no responden más al cortisol, empiezan a seguir produciendo cortisol, porque el eje no se autorregula más. Entonces el estrés crónico aumenta muchísimo la hipercortisolemia, que puede ser detectada ya a esta altura con el test de dexametasona. Cuando no nos funcionan los receptores reguladores del cortisol, el test de dexametasona nos está indicando que tenemos exceso de cortisol y eso nos puede estar generando daños y cambios alostáticos en nuestro organismo. Brevemente, el test de dexametasona es: damos un glucocorticoide similar al cortisol. Si vos se lo das el día anterior, cuando llega la mañana siguiente, donde sería el pico de la producción de cortisol, vos tendrías que tener muy disminuido el cortisol si este eje funciona bien. ¿Por qué? Porque el corticoide falso que le diste al organismo, si los receptores funcionan, detectan que hay cortisol y entonces lo dejan de producir. Entonces vos a la mañana deberías tener niveles de cortisol por el piso. Si vos le diste el glucocorticoide falso, los receptores no funcionan y se produce cortisol igual, vos vas a encontrar o niveles normales de cortisol o niveles de cortisol elevado, y eso te están dando indicios de que esta persona ya está en un nivel de estrés crónico que le está perjudicando, aunque no tenga síntomas todavía visibles, le está afectando su salud. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Esta Sí. es una manera de
de ver el nivel de cronicidad que ya lleva el estrés en este individuo. Y que personas sometidas a situaciones de abuso, a situaciones de maltrato, a situaciones de bullying, que son las formas más usuales del estrés crónico y más dañinas que tenemos en nuestras sociedades, por ahí es necesario que pidamos que se hagan este tipo de test. Problemas de tener los glucocorticoides elevados durante tanto tiempo. Imagínense el efecto diabetógeno. ¿Por qué es peligrosa la diabetes? ¿Cuál es la principal causa de perjuicio asociado a los niveles altos de glucosa, azúcares, glúcidos y ácidos grasos en sangre? Cuéntenme. Lo tienen un poquito acá adelante. Las placas de ateroma es cuando los vasos sanguíneos, ven un vaso sanguíneo limpito, 0 km está este, ¿sí? Y miren las placas de ateroma, de ahí la palabra aterosclerosis, son estas placas de calcio, fibra, glúcidos, azúcares y ácidos grasos. ¿Cómo quedó tan adelgazado la luz de la arteria que de repente un pequeño coagulito, por ejemplo, la podría obstruir del todo y generar un infarto isquémico, por ejemplo, en el corazón? Estas placas de aterosclerosis, el debilitamiento del endotelio, la parte interna de las arterias, de las venas, es una de las causas de tener el estrés crónico. El aumento de la posibilidad de accidentes cerebrovasculares. Imagínense, ¿no? Si factores trombogénicos para coagular rápido ante una herida, si estamos ante el estrés, también tenemos factores coagulatorios aumentados. Por lo tanto, si vamos a coagular, nuestra sangre en cualquier momento que se queda demasiado quieta, se espesa y se hace un trombito por los tantos factores coagulatorios que tenemos, y ese trombito viaja, y si la pared de la arteria está obstruida, es fácil que se provoque una isquemia, ¿se entiende? Una isquemia a nivel cerebral, eso se llama accidente cerebrovascular. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo cómo se está enfermando la persona por el estrés crónico? No todas las personas se dañan de la misma manera, pero tenemos la posibilidad también de las úlceras péptidas. Lucila comenta, yo una vez estuve bastante estresada y sentía como pequeñas descargas eléctricas en la cabeza. Bueno, a veces son parestesias, esas cosas que me estás contando, a veces son el tensamiento de los músculos, aprieta los nervios, y los nervios generan señales anómalas que producen como esas parestesias, que a veces se sienten como lo que vos decís, ¿no? Como descargas eléctricas, pero no creo que haya sido esto que estamos contando. Debe ser más una cuestión de tu tensión nerviosa apretando los nervios. El médico me dijo que era estrés y era bastante feo. Sí, estoy de acuerdo, Lucila, se siente feo. Ahora, las úlceras péptidas dependen de muchos factores genéticos y en conjunción con el estrés. Por lo tanto, no todas las personas que sufren estrés van a desarrollar úlceras, pero ocurre de esta manera: cuando una persona tiene la respuesta de estrés, la respuesta simpática inmediata genera que todos los jugos gástricos, los movimientos peristálticos del duodeno, del estómago se detengan, y porque no vas a gastar energía en digerir comida cuando tenés que sobrevivir. Por lo cual, puede haber en algunas personas una respuesta parasimpática de rebote, que no todos lo tienen, que de repente, ante una pequeña calma, le venga un montonazo de jugos gástricos y movimientos peristálticos ultraviolentos que le empiezan a romper la mucosa protectora del duodeno, del estómago y demás, y todos los jugos gástricos secretados de golpe y en exceso se meten en las lesiones
y empiezan en la lesión de la mucosa y empiezan a lesionar el órgano. Y el órgano puede generar una lesión por quemadura, como también por una herida que se queda abierta y empieza a sangrar a partir de eso. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con los glucocorticoides y el hipocampo? Una estructura tan valiosa como frágil. Es decir, el hipocampo, ya lo saben por la clase de memoria que tuvimos, es de las estructuras más valiosas que tenemos para generar nuestra autobiografía. Y al mismo tiempo es de las estructuras que si hay un poquito de hipoxia y alguien tiene que salir lastimado, va a salir lastimado el hipocampo. Es de las más frágiles al mismo tiempo. Bueno, ¿qué pasa con los glucocorticoides ahí? Investigaciones en el cuerno de Amon 3. Este es un hipocampo, una rodaja de hipocampo. Y las regiones K1, K3, K2 se llaman los cuernos de Amon. Bueno, en estas regiones, por ejemplo, se procesa la memoria, que yo les contaba, ¿sí? En el cuerno de Amon 3. Cuando el cortisol interactúa con neuronas que tienen receptores para glucocorticoides en esta región, empiezan a bloquearle la capacidad de utilizar glucosa. ¿Vieron lo que les había contado en las otras células? Le obstruye que esos canales activos para glucosa le traigan esta fuente energética al interior de la neurona. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué teníamos en las sinapsis glutamatérgicas? Los receptores AMPA y NMDA, ¿se acuerdan ustedes? Si vos no tenés glucosa, no, en la mitocondria no haces ATP, no hace funcionar la bomba de sodio-potasio. Si no hace funcionar la bomba de sodio-potasio, ¿qué le pasa a los potenciales de membrana? Se empiezan a desbalancear. Vos no podés mantener ese desequilibrio de sacar todo el sodio que estaría entrando. Si vos empezás a despolarizar demasiado porque tu bomba de sodio-potasio no está funcionando bien, empezás a abrir los receptores AMPA, metés más sodio todavía, se te abren los receptores NMDA porque desbloqueaste el magnesio y te entra mucho calcio. ¿Y te acuerdan? Son todos mecanismos para fijar la memoria que habíamos visto nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Ahora entró mucho calcio, porque no nos están funcionando las bombas de sodio-potasio porque no tienen energía para funcionar. Y todo ese calcio que entró, si es en exceso, es peligroso. Entonces, las células tratan de sobrevivir al exceso de calcio. Activan a una enzima que se llama ATPasa para el calcio. ¿Y qué hacen? Tratan de guardar el calcio dentro de las organelas. Por ejemplo, le meten dentro de las mitocondrias el calcio. Se la meten dentro del aparato de ribosomas, el sistema rugoso. El cortisol, que está pensando en el densitómetro poblacional, activa a su vez una hormona para inhibir ese salvataje de nuestras neuronas. Y activa la calvindina, y la calvindina empieza a sacar el calcio de sus escondites y lo vuelve a dejar expuesto dentro de la célula. ¿Qué va a provocar el calcio? La estructura química del calcio produce radicales libres. Estos radicales libres, ¿qué van a hacer? Empiezan a destruir la membrana, empiezan a destruir las organelas y empiezan a matar progresivamente a las neuronas. A su vez, el cortisol está inhibiendo todos los factores de crecimiento, porque tenemos que sobrevivir ahora. Entonces, no vamos a hacer crecer las conexiones entre las neuronas. Entonces, los factores NCAM, por ejemplo, 140 y 120, son inhibidos, y uno ve neuronas de un sujeto sin estrés y un sujeto con estrés crónico. Miren la poda, como si estos arbolitos estuvieran en otoño y estos estuvieran en primavera. Esos son los factores de crecimiento que están faltando por el cortisol. Ahora, ¿qué es la fase de agotamiento? Hay un momento donde los recursos energéticos se agotan. El individuo ya no quiere luchar o ya no puede luchar.
porque querer es muy voluntarista. Directamente no siente fuerza, no siente energía, no siente motivación, hay pérdida de apetito, empieza a disminuir drásticamente de peso. Lo vemos enlentecido psicomotormente, fatiga, anedonia, no hay interés. La sumatoria de falta de refuerzos hace que su sistema de entusiasmo, de búsqueda de sensaciones, esté completamente inhibido. La bradipsiquia muestra un pensamiento enlentecido, ralentizado, sentimientos de inutilidad y los signos de enfermedad ya visibles. La persona ya está en colapso energético. Lamentablemente, a veces, los individuos que están padeciendo de estrés crónico en un trabajo que genera reglas perversas de funcionamiento, ¿no? Dan tareas incumplibles, dan tareas que no se pueden hacer, después te las piden, a veces no te las piden, a veces no sabes si tenés trabajo o no tenés trabajo, porque te mandan como a esos lugares buscando que vos renuncies para no pagarte la indemnización, te hacen bullying en el trabajo o en la escuela o en los lugares donde estás a diario. Y estas personas a veces en la fase de resistencia aguantan hasta que la enfermedad es ostensible y como las ratitas de Celie colapsan. ¿Mm? Y lamentablemente muchas veces nos llega la persona ya en estado de depresión mayor, que es el momento de colapso energético del estrés. Y para eso estamos nosotros los psicólogos, ¿no? Ustedes que se están formando y muchos de ustedes quieren ayudar a las personas y vamos a trabajar para ir en contra de la selección natural, vamos a ir en contra del densitómetro poblacional, vamos a hacer que estas personas no se queden en el camino, sino que estas personas adquieran las habilidades que les estén faltando o los podamos sacar de los ambientes que les están perjudicando. Y para eso tenemos que saber mucho cómo funciona el estrés para poder hablar con propiedad y para poder ayudar con la misma solvencia a la persona que nos necesita.